El GPS fue creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a principios de los años 80. Su función consiste en proveer señales de satélites, las cuales están codificadas de manera tal que puedan ser procesadas por un receptor de GPS. En el programa de hoy les mostraremos cómo estos pequeños aparatos pueden ayudar a los agricultores a producir más eficientemente y de esta manera a planificar sus trabajos con mayor precisión. La agrimensura fue considerada antiguamente una rama destinada a la delimitación de superficies, a la medición de áreas y a la rectificación de límites. En la actualidad, la comunidad científica internacional la reconoce como una disciplina autónoma, con estatuto propio y lenguaje específico. Las técnicas de la agrimensura han evolucionado a lo largo de la historia, que va desde la antigua escuadra de agrimensor, que permitía establecer las dimensiones de diferentes ángulos en varias direcciones con mucha claridad, hasta la actual tecnología conocida como GPS, que funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta Tierra, a 20.200 kilómetros de distancia, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. En el pasado, era difícil para los agricultores y ganaderos utilizar las técnicas de producción y el rendimiento con el tipo de terreno, impidiéndoles desarrollar estrategias más eficaces para el tratamiento de los suelos y las plantas. En la actualidad, con la agricultura de precisión, es posible aplicar plaguicidas, herbicidas y fertilizantes con mayor precisión y controlar mejor la dispersión de las sustancias químicas. Todo ello redunda en reducciones en los gastos, mayor rendimiento y actividades agrícolas de menor impacto medioambiental. Anteriormente, las mediciones que se hacían simplemente eran para contener información de las áreas, de los perímetros, de cuánto abarcaba el alambre, de cuánto espacio se estaba utilizando. En la actualidad, el poder llevar datos de campo a la computadora ha permitido que las personas puedan hacer un análisis más concreto de estos datos y los puedan utilizar para planificación, que los puedan utilizar para mejorar sus sistemas de producción a través del control de niveles de degradación de las pasturas, fertilidad de suelos, otros atributos que podemos tener disponibles en el terreno y que podemos ver nosotros en un papel. Bien, en la actualidad los sistemas de mediciones han evolucionado mediante el manejo y uso de bases de datos que permiten el análisis de datos de ubicaciones, de mediciones y la asociación de estos con otros datos de tipo productivo. La aplicación en el campo pecuario, sobre todo en ganadería, se puede utilizar para lo que es el manejo de los potreros, la medición de los potreros, manejo de la pastura, nivel de productividad de esa pastura. Son datos que podemos registrar en estas bases de datos en computadora y que con ayuda de un GPS podemos tomar posiciones y tener esa información cuando la necesitamos y en el momento que la vamos a utilizar. Una vez que tenemos el croquis del área y ya planificamos nuestra ruta, buscamos las esquinas o los lugares donde vamos a ubicar las referencias de los puntos. Para ello tenemos que tener disponible un papel y un lápiz para poder anotar las coordenadas de los puntos. Por seguridad, en caso de que regresemos a casa y pues se nos perdieron los puntos porque no se grabaron en el GPS. Entonces siempre es importante que los tomemos y que los anotemos. Dentro de lo que vamos a anotar son las coordenadas de los puntos y vamos a verificar que el nivel de precisión sea adecuado para el trabajo que estamos haciendo. Posteriormente a la toma del primer punto, pasamos al siguiente punto que tenemos planificado. Uno de los problemas con el GPS es que sí tenemos que llegar hasta cada punto que queremos tomar, a diferencia con algunos otros aparatos que no es necesario tener acceso a la zona para poder registrar una coordenada. Sin embargo, con este sí tenemos que ir a cada esquina y tomar cada punto, pero de igual forma es un trabajo bastante rápido debido a que una sola persona lo puede realizar.
Previo a registrar el punto en el aparato, debemos de anotar los valores 15P, que será nuestro valor X, que en este caso es 76, 30, 75, y nuestro valor UTM, que es el valor de Y, que sería 16, 13, 5, 64. Y la altitud, que es otro valor que nos muestra el GPS, que es de 1479 metros sobre el nivel del mar. Para determinar las distancias, el receptor que se utiliza localiza automáticamente como mínimo 3 satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo que tarda en llegar las señales al equipo. Y de tal modo, mide la distancia al satélite mediante triangulación, la cual se basa en determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los 3 satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenadas reales del punto de medición. Previo a la toma de los puntos, es necesario que configuremos nuestro GPS en el sistema de coordenadas que vamos a utilizar. Para el trabajo de georreferenciación y en sistemas de información geográfica, es importante utilizar el sistema WGS84, que es el que utilizamos en Guatemala, y el sistema de coordenadas UTM. Para ello, vamos a programarlo en el GPS, trasladándonos a lo que es configuración y luego unidades. En unidades vemos que el formato de posición es UTM-UPS, que es una coordenada plana, y un datum de mapa, que es WGS84. Con estas dos configuraciones ya podemos nosotros empezar nuestra toma de puntos, tomando en cuenta que el sistema en que estamos midiendo sea un sistema métrico. El uso del GPS permite el trazo de parcelas, surcos, análisis de la tierra, uso de la tierra, fertilidad del suelo y topografía del suelo, hasta llegar a algunos tractores que cuentan con sistemas de GPS, incluso aviones y helicópteros que utilizan sistemas de GPS para las fumigaciones. La tecnología GPS actualmente se encuentra disponible para cualquier agricultor, desde receptores de GPS especializados hasta teléfonos celulares. Cada unidad georreferenciada posee un error entre 3 y 5 metros, lo cual es suficiente para usos básicos de georreferenciación. Toma de datos en campo. Vamos a descargar los puntos que tomamos en nuestro receptor de GPS en el computador para el análisis a través de un programa CAD. Un programa CAD es un programa que permite el diseño asistido por computadora. En este caso, vamos a utilizar un software libre llamado Quantum GIS, el cual nos va a permitir el análisis de los datos que registramos en campo. Para apoyarnos en el análisis de la información, vamos a utilizar una ortofoto, que es una fotografía satelital georreferenciada. En este caso podemos ver una fotografía que nos permite encontrar la ubicación del área que trabajamos y la cual posee un sistema de coordenadas en el cual vamos a descargar los puntos. Sobre la ortofoto vamos a ingresar nuestros puntos, los cuales tomamos en campo, los cuales quedarán proyectados en la imagen que tenemos satelital. Luego hacemos un acercamiento a estos puntos para poder empezar la edición. Una vez proyectados los puntos sobre la ortofoto, podemos visualizar de qué manera estos quedaron sobre el terreno y cómo los detectó el receptor de GPS. En caso que necesitemos realizar alguna corrección, lo podemos hacer mediante la ayuda del programa. Posterior a ello, vamos a iniciar con la digitalización
de estos puntos, uniéndolos para formar un polígono o un área que me va a permitir el análisis. Iniciar con la digitalización, vamos a agregar una capa de polígono, vamos a crear una capa nueva y en esta capa vamos a utilizar una capa de polígono seleccionando el sistema de coordenadas adecuado que estamos trabajando. Esta capa la vamos a guardar con un nombre y ahora podemos iniciar la digitalización editando la capa de polígono que vamos a agregar. Aquí tiene una opción que me permite añadir un objeto espacial, el cual me va a permitir la unión de los puntos para formar un polígono. Cuando ya hemos dibujado el polígono, el programa nos va a permitir calcular las medidas. En este caso, el polígono que creamos tiene un área de 4.240 metros y un perímetro de 266.34 metros. Aparte de las medidas, podemos agregar más información en esta tabla. En este caso vamos a agregar columnas, por ejemplo, la descripción del lugar. En este caso, el área que mapeamos es un área de cultivo. Lo que estamos haciendo es la combinación de datos de tipo geográfico con datos cualitativos o descriptivos de la zona que estamos trabajando. En esta área podemos agregar más columnas con toda la información necesaria para el agricultor, lo que le va a permitir tomar decisiones y poder tener toda la información. En este caso agregamos referencia de la topografía del terreno, que es una topografía plana. Toda esta información que almacenamos va a estar asociada a este polígono y en cualquier momento que nosotros deseemos obtener información, simplemente con el mismo programa nos va a permitir que nosotros obtengamos la información de esta área. Por ejemplo, el área, la descripción, la topografía y toda la información que nosotros queramos almacenar. Lo importante de los sistemas de información geográfica es que nos permiten realizar ese almacenamiento de datos y esa asociación de datos y tenerlos todos georreferenciados en campo para administrar nuestras tierras. Posterior a la digitalización del plano, podemos realizar la impresión, indicando hacia dónde se encuentra el norte en el plano, la escala a la cual estamos trabajando y la información que registramos para este polígono. Es importante tomar en cuenta el tamaño del papel en el cual vamos a imprimir, debido a que si el tamaño del papel cambia, por ejemplo, pasándolo de un oficio a un carta, la escala del plano también cambiará. Si se va a imprimir en carta, debe de mantenerse ese tamaño de papel para poder utilizar esa escala y realizar mediciones. Con esta información en papel podemos, con la ayuda de una regla, realizar trazos para poder estimar el tamaño de los surcos, cantidad de surcos que caben en esta área, incluso para el cálculo de cuánto fertilizante podemos utilizar, hacer divisiones para agregar algunos otros cultivos o rotar cultivos, calcular cantidad de postes de alambre para el cercado del terreno y cualquier otra aplicación que se pueda dar en la parte de agricultura y ganadería, permitiéndonos una administración de la tierra más eficiente.